Y para finalizar quería mencionar un discurso que sí ha hecho, además una denuncia muy explícita a la vulneración de los derechos humanos de las tropas israelíes en Gaza. Se trata del discurso de Navidad del Papa Francisco. Desde el balcón de la fachada de la Basílica de San Pedro y antes de emitir sus bendiciones, ha suplicado que cesen las operaciones militares en Gaza para poner fin al sufrimiento de la población civil y permitir también la entrada de ayuda humanitaria. Ha dicho que hay que buscar una solución política al conflicto con la mediación de la comunidad internacional y ha hecho además un llamamiento para que se dejen de enviar armas y de destinar fondos públicos a países en guerra, asegurando lo siguiente: para decir no a la guerra es necesario decir no a las armas, porque si el hombre cuyo corazón es inestable y está herido encuentra instrumentos de muerte entre sus manos, antes o después los usará. ¿Y cómo se puede hablar de paz si la producción, la venta y el comercio de armas aumentan? Pues bastante contundente el Papa Francisco. El Papa a la izquierda de muchos partidos políticos supuestamente de izquierda. Gracias, Sara. A ti. To our Christian friends around the world, Merry Christmas. Christmas is supposed to be a time of goodwill to all men and peace on earth. Well, we don't have peace on earth, not on our part anyway, and we certainly don't see goodwill to all men. We're facing monsters. Madre de Dios, del amor hermoso. Manu Levín. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, quiero que nos centremos hoy en algo que pasó antes de ayer, 24 de diciembre, día de Nochebuena, en Televisión Española. Al mediodía, entre villancicos y felicitaciones navideñas, y horas antes de pasar a cantar las virtudes humanas y divinas de la monarquía borbónica en España, como previa el discurso del rey, la televisión pública se esforzó en legitimar los crímenes del ejército de Israel contra el pueblo palestino, entrevistando durante 10 minutos y con preguntas, todas ellas escoradas hacia la propaganda sionista, a un tal Ronnie Kaplan, portavoz del ejército de Israel, que por cierto igual ya os suena a estas alturas porque últimamente se está convirtiendo en uno de los rostros omnipresentes en las televisiones en España, ya casi sale tanto como Eduardo No hay Isla. nada como ser un mentiroso o un delincuente para que en España te lleven a hablar a todas las televisiones. Cuanto más mentiroso y más delincuente seas, más minutos de entrevista. O un programa propio, ¿por qué no? Con el tal Kaplan están ya a un pasito. En fin, vamos a escuchar varios cortes de esa entrevista. Dale al primero, Xavi. Pues lo escuchábamos este fin de semana, 14 soldados israelíes han muerto en combate en la Franja de Gaza. Para saber cómo continúa la ofensiva israelí, vamos a saludar al mayor Ronnie Kaplan, que es portavoz de defensa del ejército israelí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Marta, gracias por tenerme. Bueno, estamos contando que esta madrugada han fallecido nuevos soldados israelíes. La lucha cuerpo a cuerpo contra los milicianos de Hamás en el norte de la Franja y en otros puntos no está siendo fácil. ¿Cómo está siendo la operación en la zona? La realidad, Marta, es que tenemos ya 153 soldados que han sido abatidos en combate cuerpo a cuerpo contra los terroristas del Hamás desde que incursionamos por tierra a la Franja de Gaza, en un total de más de 486 soldados que han caído desde el 7 de octubre, en lo que son más de 1.200 personas aquí en Israel en total que han caído. Es una lucha en la que hemos abatido nosotros a prácticamente 8.000 terroristas en la Franja de Gaza. Pues ya habéis oído el balance que hacen entre este portavoz israelí y la presentadora de Televisión Española. Desde el 7 de octubre han muerto 486 heroicos soldados israelíes, 1.200 personas en Israel, porque en Israel hay personas, y han sido abatidos 8.000 terroristas en Gaza. Un clásico. Los que mueren en Israel son personas. Los que mueren en Palestina son terroristas. ¿Dónde? ¿En 13TV? ¿En Intereconomía? ¿En la televisión pública israelí? No, en Televisión Española. Dale al siguiente corte, Xavi. Y estamos viendo en cada uno de los lugares, hemos incautado más de 30.000 armamentos del Hamás dentro de la franja. Creo que no hay un edificio al que hemos llegado, residencial, edificios civiles, donde no haya armamento adentro de ese edificio. No hay una escuela, una mezquita, donde no tengan armamento dentro de esas infraestructuras civiles. No hay escuela, hospital, mezquita en la que no hayamos encontrado armas de los terroristas, dice este portavoz del ejército israelí, Televisión Española además, un 24 de diciembre, justificando los bombardeos contra miles de civiles, incluyendo hospitales, escuelas o templos religiosos, porque supuestamente allí hay armas.
Claro, las mismas armas que las que encontraron en el hospital Al-Shifa de Gaza, y después hasta la BBC y la CNN demostraron que seguramente habían sido colocadas por los propios militares israelíes. Pero no veréis en televisión española ni siquiera una triste repregunta a este portavoz israelí sobre un hecho que efectivamente demostraron nada menos que la BBC y la CNN, que, no sé, ya que le deja hacer propaganda durante 10 minutos, pues al menos le podría haber hecho esa repreguntita, ¿no? Señor Kaplan, usted dice que en todos esos lugares había armas, pero oiga, mire esto que demostró la BBC, ¿no? Pero nada de nada. En fin, más propaganda del genocidio entre villancicos y turrones en la televisión pública que pagas tú. Hablaba de 8.000 terroristas abatidos en estos 79 días ya de guerra, más de 30.000 armamentos que se han encontrado y han requisado. Uno de los grandes objetivos de esta operación, Ronnie Kaplan, es sin duda encontrar al líder de Hamas en Gaza, a Yahya Sinwar. ¿Creen tenerle cercado? No estoy seguro que lo tenemos cercado en este momento, es algo que va a llevar más tiempo. No nos olvidemos que el Hamas se ha sofisticado a lo largo de los años y ha recibido más y más apoyo de un país como Irán, que es un país que desestabiliza de forma constante el Medio Oriente en las últimas décadas. No obstante, sí pensamos que puede estar allí, en la zona del sur de la Franja de Gaza, y vamos a hacer todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para llegar a él, que es quien está poniendo a mal traer a nuestra población. 8.000 terroristas abatidos en Gaza en estas semanas de guerra. Y esto ya no es algo que diga solo el tal Ronnie Kaplan, que ya sería suficientemente grave porque es permitir que se haga propaganda de un genocidio en la televisión pública. La propia presentadora hace suya la expresión y la repite críticamente. Kaplan se refiere también al apoyo de Irán a Hamas. Quizás en televisión española también le podrían haber hecho una repregunta sobre el apoyo financiero demostrado del Estado de Israel a Hamas para dividir a la resistencia palestina. Esto es algo que hemos contado aquí en La Base, en el programa que titulamos ¿Qué es Hamas? Pero esa repregunta, tampoco aparece en ningún momento en la entrevista. Y por último, este portavoz israelí, después de que la presentadora se la deje votando con su pregunta para que lo haga, legitima los bombardeos contra el sur de la Franja de Gaza, el lugar donde el propio ejército de Israel dijo a los palestinos que se refugiaran, alegando que allí se esconde un líder de Hamas. Exactamente. 3 en 1 en un mismo corte. La trinidad de la propaganda sionista del genocidio. Y atención a lo que viene ahora. Dale, Xavi. Mientras luchamos contra los terroristas en la Franja de Gaza, hacemos y seguimos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para disminuir el daño a la población civil en Gaza. Una población civil que ya ha recibido 100.000 toneladas de ayuda humanitaria, es decir, 100 millones de kilos de ayuda humanitaria por intermedio de 5.400 camiones, tanto por el pasaje de Kerem Shalom como por el pasaje de Rafah en las últimas semanas, con insumos médicos, con agua, con comida, con mantas, con frazadas, porque la población civil, Marta, en la Franja de Gaza no es nuestra enemiga. Esta no es una lucha contra el pueblo palestino en Gaza ni contra el Islam, bajo ningún concepto. Esta es una lucha contra el grupo terrorista Hamas, en cuya Carta Magna dice que tiene que destruir Israel. La responsabilidad es 100% del Hamas. Nuestra responsabilidad, que vamos a seguir poniéndola en práctica, es hacer todo, pero absolutamente todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para disminuir el daño de los civiles en este conflicto, y para ello cada uno de los ataques, cada una de las operaciones que hacemos, lo hacemos según los principios del derecho internacional humanitario: necesidad militar, proporcionalidad y distinción entre combatientes o involucrados en el conflicto y no combatientes o civiles. En fin, más allá de que en toda la entrevista se ve cómo en televisión española compran en general el marco de que todo esto es una guerra contra el terrorismo, el propio rótulo que ponen en pantalla dice Israel lucha cuerpo a cuerpo contra Hamas, más allá de que se afirme también que la resistencia palestina quiere destruir Israel, cuando incluso Hamas ofreció a Israel una tregua de 50 años, lo que de facto supone reconocer la existencia del Estado sionista, más allá de todo eso, en televisión española se permite que un portavoz militar israelí afirme que las tropas sionistas están respetando el derecho internacional humanitario y que la clave de su modus operandi es distinguir con cuidado a los milicianos palestinos de los civiles. Esto es lo que dice, sin que se le mueva una pestaña, este tal
Ronnie Kaplan. Xavi, porfa, pon un momento lo que decía este mismo tipo en esta misma entrevista 2 minutos antes. Es una lucha en la que hemos abatido nosotros a prácticamente 8.000 terroristas en la Franja de Gaza. Vaya, así que la misma persona que afirma que el ejército israelí diferencia entre civiles y no civiles, afirma también que han matado a 8.000 terroristas en Gaza. Claro. Lo cual, si uno hace números, recordemos que van más de 20.000 palestinos asesinados desde el 7 de octubre, pues básicamente supone decir que todos los hombres de Gaza son terroristas y el resto, pues claro, son mujeres, niños y ancianos. Vamos, que no es mentira que no distingan entre civiles y terroristas. Lo que pasa es que los consideran a todos terroristas. Claro, y así no hay riesgo de equivocarse, ¿no? Claro. En fin. Último corte que vamos a escuchar de esta entrevista. Así despidió la entrevista la presentadora de la televisión pública. Ronnie Kaplan, portavoz de defensa del ejército israelí, en estas fechas de Navidad, en esa zona del planeta donde pues surgió todo, ¿no? y empezó todo lo que se está celebrando hoy en gran parte del mundo con tantas ciudades santas, Jerusalén, Belén, etcétera. Pues ojalá nos traiga un mensaje de esperanza para el próximo año y se acabe por fin esta guerra por los civiles de ambos bandos. Ojalá así sea. Gracias por atendernos. Ojalá, Marta, y que tengan todos los que pueden festejar feliz Navidad. Gracias. Ojalá, Marta, se termine la guerra, dice el tal Ronnie Kaplan, como si no fuera con ellos la cosa. Ay, feliz Navidad. Vamos, que si Jesucristo hubiera nacido en la Palestina de hoy, le habrían llamado terrorista, habrían bombardeado su casa y en televisión española habrían justificado ese bombardeo. Es indecente que en la televisión pública se permita hacer propaganda de un genocidio y se presente a un portavoz de un ejército que ya ha asesinado a 13.000 niños y niñas, poco menos que como si fuera una hermanita de la caridad. Todo ello sin hacer